A ver, uno desde el ámbito personal y otro desde el ámbito ya, desde el análisis económico-político. El personal, vaciaron todo el edificio legislativo, sacaron a todo el personal para que no hubiera opción de que haya alguien que pueda no vitorear al presidente, y llenaron de funcionarios de ministerios más aquellos que son parte del Pacto de Unidad. Entonces, eso fue una señal extraordinariamente palpable de debilidad personal. O sea, quería tener un entorno que lo reconfortara, y todo el personal del edificio legislativo fue, por mandato del Ejecutivo, evacuado, y solo entró ministerios de áreas, diferentes áreas, y personal del Ejecutivo más el Pacto de Unidad. Eso ya te da una mala señal, porque te das cuenta que lo que querían era establecer una imagen nacional que no ocurre, lo cual para mí, presidente débil. Segundo, mira, cuando un país encara sus problemas y se da cuenta de qué es lo que está haciendo mal para cambiar, son países que normalmente tienen capacidad de ir reacomodando la carga y buscando los objetivos reales que requiere. Pero nosotros nos estamos mintiendo, o sea, estamos diciendo: alguien está boicoteando la economía, alguien está poniendo zancadilla, el capitalismo, el imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando viene un informe como este y un presidente te dice: sé que estamos mal en la economía, pero estamos saliendo adelante, pero no te preocupes, voy a invertir en 150 empresas más de orden nacional, o sea, tu platita la voy a utilizar en hacer que el Estado centralista sea más gordo, más obeso, más pesado, menos dinámico. Cuando un presidente no te responde qué vas a hacer con los 28,000 millones de dólares que tenemos en deuda externa e interna, cuando el Estado central consume cerca de 7,000 millones de dólares al año, cuando no tienes diésel para la producción o para en general el movimiento del país, cuando no te habla de la corrupción, de los incendios que están ocurriendo en el ámbito nacional, cuando no te dice qué está haciendo con los 24,500 millones de dólares que hoy día se ha quedado la gestora de los jubilados y de los aportantes, cuando no te habla en sí por qué no hay dólares en el sistema y por qué nuestras reservas internacionales están en cero, o por último, no le da un guiño a los empresarios nacionales, emprendedores del ala formal e informal, porque esos son los dos tipos de empresariado que tenemos en la patria. Te das cuenta que algo no está bien y estamos tirando balones para afuera, como se dice en términos futbolísticos, y de que la culpa no es del gobierno, es de todos menos el gobierno, porque su modelo sí funciona cuando la gente sabe que este modelo ya no funciona. El presidente también mencionó una guerra híbrida en contra de su gestión. ¿Cómo se debe interpretar esto de guerra híbrida? ¿Qué será? Es él y sus términos, porque te habrás dado cuenta, dos cosas está claro. La guerra que el pueblo sí percibe. Mira, el Estado, y me explico, el Estado está secuestrado por un partido de gobierno. Reitero, el Estado está secuestrado por un partido de gobierno que no está en una guerra híbrida, está en una guerra frontal, donde hay un expresidente, 3 veces presidente del país, que quiere volver a ser, y los que están que se quieren quedar. Eso no es guerra híbrida, es una guerra clara, frontal, y eso genera un perjuicio a la población, porque este partido secuestró el Estado, y dentro de ese secuestro, en vez de atender a la gente de una u otra manera, están en sus conflictos de bloque y no generan un servicio o atención a la población. Y por el otro lado, lo más importante que yo rescaté, porque tomé nota del mensaje, yo pensé que iba a ser un mensaje reconciliador, necesario para encarar ciertas temáticas que le queda un año de gestión, porque el 2025 es un año electoral y hay temas que hay que encarar. Un mensaje que él indicó, tomen nota, no es poca cosa. Él dijo: de la soberanía económica, palabras textuales, pasaremos a la soberanía política, siendo un modelo medio similar a lo que hay en China. En China hay una soberanía económica manejada por el Estado, y el Estado también se encarga de la soberanía política, es quien dirige y genera los márgenes de qué se hace políticamente en un país. O sea, una visión más vinculado
al occidente o a ciertos países donde el Estado controla economía, donde el Estado controla política. Eso me pareció muy preocupante porque evidentemente no vincula a un país a una democracia y dentro de esa democracia a un Estado de derecho pleno. Eso me preocupó como mensaje central. Y cerró el presidente porque en Bolivia hay una muletilla, hay una trampa, hay una forma, si quieres ser disque socialista, nombrarlo a Marcelo Quiroga Santa Cruz. O sea, eso es lo más barato que existe hoy día en política. Si quieres ser algo de socialista, reitero, nombras a Marcelo Quiroga Santa Cruz y con eso ya te das una pintada encima de disque socialismo, cuando el país no está esperando si el presidente es socialista o no. El país lo que está esperando, dame soluciones, dame oportunidades, haz que el país sea viable. Rodrigo, el país está buscando soluciones. En la Cámara de Senadores plantean 9 puntos de consenso y sin embargo al gobierno le molesta increíblemente esos 9 puntos. Hemos hablado hace poco con el vocero presidencial y hacía énfasis en 2 o 3 puntos de esa agenda. ¿Cuál de ellos? Porque varios de esos puntos les va a dar una mano al gobierno. A ver, fundamental, gobierno, cuestionaba la mención de presos políticos, hablaba también de el tema de la justicia y ya refería después también a un acuerdo para la desestabilización de la gestión de Arce. eso es puro bla, bla, bla. Ese señor sí sabe hacer historias. Ese debería ser un cuentista, un narrador de historias. No está narrando la verdad y la necesidad del país. ¿Por qué lo digo? Porque además él sabe que necesita, por ejemplo, una ley para el censo. O sea, el censo va a venir el próximo año, va a ser un censo complicado. El presidente se comprometió que una vez el censo en marzo, en septiembre del próximo año, del 2024, ya va a repartir la platita que indique el censo. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Ya va a repartir el tema de los espacios legislativos. ¿Cómo lo va a hacer? Eso requiere ley y eso es parte de ese acuerdo. Segundo, en el tema por ejemplo, las primarias, el próximo año va a haber censo. El país está pidiendo la revisión de un padrón electoral. Eso también requiere de una suerte de normativa, ya sea ley o sea un acuerdo con el legislativo. Más bien esto le está ayudando al gobierno nacional de que un padrón electoral genere un proceso de transparencia sin que sea un problema del gobierno central, pero va a generar tensionamiento. Tercero, hay primarias. Tú vas a hacer primarias cuando es un año extremadamente complicado, cuando tengas reservas internacionales ceros, cuando no haya inversión. El próximo año estamos perdiendo el mercado del gas con la Argentina y el subsiguiente, el 25, perdemos el del Brasil porque ya se acaba el acuerdo. La carretera bioceánica Brasil, Paraguay, Argentina y Chile ya está culminada, ya está funcionando. Nosotros estamos fuera y el litio no empezó. O sea, no nos va a dar ningún tipo de fruto el próximo año. Entonces, imagínense ese 24, el próximo año, con primarias. Va a ser una cacería de brujas y lo que se ha propuesto es que las primarias para elegir candidaturas presidenciales pase para el año electoral. O sea, le estamos dando una mano para aliviar diferentes problemas centrales del país, no se politicen para que las primarias estén más cerca de las elecciones que serán a finales del 2025. Si te das cuenta, el vocero y el gobierno, bajo la excusa de que perdieron una elección, porque eran ellos, Manuel, los que tenían que haber, con sus 21 senadores, elegido un presidente o presidenta. No tienen la capacidad ni de conciliar, ni de consensuar, ni de hablar entre el propio masismo. Por eso hablo del secuestro del Estado. Y querían que el Senado se quedara paralizado ante la falta de voluntad. Se ha tomado una determinación, hay una agenda que va a beneficiar al gobierno en varios temas, hay otros que no les gusta al gobierno, está bien, eso siempre se podrá hablar, pero no pueden continuar negando la problemática nacional, lo que ocurre todos los días en la calle, que el gobierno no atiende. Y el mensaje del presidente ayer hablaba de un país que no existe, un país que él no conoce, que no está en las calles, que no entiende la problemática de la falta de $10 o la falta de atención de salud, educación, o una justicia que la verdad hoy día nadie, por Dios, quiere caer en las manos de un fiscal o un juez, ¿no es cierto? Entonces, por favor, o sea, más bien deberían tomar este escenario como un posible espacio de desarrollo de acuerdos, consensos, para que estos 2 años que van a ser extremadamente complejos,
se puedan dar algunas luces al país de que estabilidad se va a intentar, de que cambios al mal manejo de la economía se va a intentar y de que vamos a darle señales claras para llegar al final de la gestión de este gobierno. Algo final en esta entrevista, Rodrigo. Hace poco el actual rector de la universidad, René Moreno, Vicente Cuellar, prácticamente oficializó su candidatura para las elecciones del 2025. ¿Qué pasa con la proyección política de Rodrigo Paz Pereira? Bueno, Pedro, tú sabes que nosotros estamos con un proyecto que se llama Primero la Gente, que es parte de una alianza, pero es Primero la Gente. Justo ahora me estoy saliendo, hoy día nos toca Oruro, Paña, Chayapata, Potosí y vamos hacia el sur del país. Eso es lo que estamos haciendo, comunidades, estamos yendo a ciudades intermedias, distritos, estamos yendo a provincias y departamentos. Ya pronto también voy a dar una gira grande por Santa Cruz. Lo que estamos haciendo nosotros es recabar información, porque yo felicito a todo aquel que tenga el valor de querer encarar y querer ser parte de una propuesta, una alternativa para el país. A cualquiera. Me da la impresión que es un tiempo adelantado, porque las elecciones serán el 2025, pero a su vez, si se modifica con la ley que las primarias no serán el próximo año 24, sino se pasan de aquí a 2 años, tener a la gente dando vueltas políticamente, la verdad que complicado. Lo que creo que esta es una época de escuchar mucho, y con el tiempo adecuado, que es estos 2 años que quedan, proponer una alternativa. No creo que sea tanto de personas, sino la capacidad de proponer una alternativa y cambiar esa mentalidad de mera oposición a ser alternativa. Así que todo aquel que pretenda de forma honesta y tenga el valor, porque ante esta justicia y este país encarar es difícil. No hay más que felicitar y que sea de forma honesta y tener que tengan éxito, pues, porque si les va bien y realmente su compromiso es claro con el país, bueno, cambiarán y mejorarán las cosas. Yo creo que hay que trabajar de esa manera. Rodrigo, te agradecemos este contacto. Estaremos atentos también a esa consolidación de una oposición para la elección 2025. Yo les agradezco y reitero siempre lo que decía mi abuelo: Bolivia, la patria que nunca nos abandona. Así que no abandonemos en este momento a la patria. Muchas gracias, un cariño a todo el país.